Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tengamos un minuto para orar y comenzamos. Te damos gracias, Señor, este día. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, abrirla de manera libre. Señor, te pedimos encarecidamente, Señor, que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu nos ayude a entender tu ley, Señor. Hay algunas cosas difíciles que vamos a ver el día de hoy y te pedimos, Señor, sobre todo por mí, para ser claro, y también por mis hermanos, que nos ayudes en la concentración, en todo lo que requiera, Señor, el discernir tu palabra, Señor. No solamente esto, Señor, sino también oramos, Señor, para que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, santificador, Señor, limpiándonos y cambiando lo que no está conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Oramos para que no sea un mensaje más, para que no sea una predicación más que venimos a escuchar, sino que realmente tú nos hables el día de hoy. Oramos en nombre de Jesús. Amén. El año 2017 se hizo una especie de encuesta entre las edades de los 15 y los 20 años de los chilenos, tanto hombres como mujeres. Tomaron una población importante y llegaron a algunas conclusiones un poquito tristes, bastante tristes. Más de 20.000 niños y niñas que nacen en Chile están en este rango de edad. Y estos 20.000 niños y niñas no son reconocidos cuando son inscritos por un padre. 20.000 niños, más o menos. No hay un padre que se haga cargo de ellos. Al día de hoy, 2023, son aproximadamente 55 nacimientos al día que se registran sin un padre. Más o menos 55 de todos los niños que nacen en Chile, en el día, 55 nacen más o menos sin un padre o sin alguien que firme como su padre. Y es una tendencia, hermanos, frecuente, común a lo largo de Latinoamérica, me atrevería a decir. Pensando México hacia abajo, esta idea del padre ausente, ¿cierto?, en los hogares. No es extraña. Y si no es un padre ausente, es un padre que poco y nada está, o que cumple muy poquito su labor. Puede o no ser su realidad, probablemente, porque mucho de esto también se ve, sobre todo, se denosta, por supuesto, la figura paterna, pero también se exalta la figura materna. Y esto no es extraño, sobre todo pensando en lo que es en los círculos católicos, que haya tanta exacerbación respecto a la Virgen María, ¿cierto? Como esa madre, ¿no?, que uno se abraza, que uno busca en desmedro de un padre que no está, ¿cierto? Claro, el católico ahí tiene un resguardo, y por eso esa doctrina, falsa doctrina de la mariología, tiene tanto boom. Sobre todo por esta figura paterna que no está presente. Y lamentablemente sucede en muchos hogares que nuestra teología acerca de Dios Padre se ve afectada por este fenómeno. Porque nos cuesta entender que Dios es un buen Padre y que no es un Padre ausente, ¿cierto? Que no es un Padre que no firma, ¿cierto? Que no es un Padre que no está, o que solamente entrega la pensión. No. Dios sí es un buen Padre. Pero en nuestra realidad cuesta entenderlo. Y nos cuesta escarbar en lo que es la teología para entender esta realidad,
porque nuestra idiosincrasia dice lo contrario. Independiente de cuál sea su realidad, querido hermano, gracias a Dios yo sí tuve un padre, un buen padre, y lo reconozco públicamente porque es un padre del que me siento orgulloso, de lo que él es, y que me gustaría ser como él algún día. Pero lamentablemente esta es la realidad de muchos que estuvieron sin papá. Sin embargo, el día de hoy, a diferencia de muchos estudios que venimos llevando hasta ahora, va a ser mucho más práctico, va a ser mucho más dinámico en un sentido, ligero y muy esperanzador lo que vamos a leer el día de hoy, porque Dios es un Padre que nos cuida, es un Padre bueno, es un Padre que no nos deja huérfanos, que nos recogió, nos compró para Él, y no solamente eso, sino que como vamos a ver el día de hoy, nos dio, nos preparó una herencia eterna. Precioso, precioso. Ese es nuestro Padre. Entonces, vamos a ver, claro, algunas profundidades teológicas, pero también vamos a ser bien prácticos. Vamos a descansar en muchas promesas gratificantes del Señor en este pasaje que son tremendas. Vamos a pensar también en algunas realidades espirituales que nos atañen. Y por supuesto vamos a ver un poquito de qué se trata esto, de la herencia. El mensaje del día de hoy, queridos hermanos, se titula Herederos. Herederos. Para comenzar a hablar de herencia, y esto es muy importante, queridos hermanos, tenemos que entender que la doctrina de la herencia en la Biblia se conecta directamente con la doctrina de la adopción. Esto es, hermanos, no se puede separar, ¿sí? De hecho, cuando usted estudia teología sistemática, la doctrina de la adopción es la principal y la herencia es un resultado de la doctrina de la adopción. No es que la herencia sea una doctrina en sí, sino que la herencia es un resultado de que Dios nos adopta como sus hijos. Por lo tanto, mire el versículo 5 en Efesios capítulo 1, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Literalmente, que alguien adopte a otra persona significa que lo recibe a alguien por hijo adulto, ¿sí? Esa es la idea, o teológicamente hablando. Efesios 2 nos enseña también que por naturaleza nosotros éramos hijos de ira. Colosenses nos dice de una forma similar que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Preste mucha atención, solamente hay dos reinos, dos familias. Nadie es huérfano en este sentido, en el sentido espiritual. Y la realidad es fuerte porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Muy fuerte. Mire, por ejemplo, Juan. Por favor, acompáñame a Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, versículo 44. Palabras de Jesús, mire lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? No hay término intermedio. No existen huérfanos espirituales. O estás en una familia o estás en la otra. Y la realidad, queridos hermanos, es aún más triste. Porque la verdad es que todo el mundo es hijo del diablo. Hasta que no llega Cristo y cambia esa realidad, ¿cierto? Pero para que venga Cristo, ya vimos, y para que cambie tu realidad de trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, debes creer en Él, arrepentirte y así ser parte de la familia de Dios. Una vez que eres parte de la familia de Dios, eres hecho hijo de Dios por adopción. Esa es la doctrina de la adopción. Piensa de la siguiente forma. Dios nos compra de los esclavos. Recuerden que eso es la redención. Paga el precio
como si fuésemos un esclavo que Él compra para Él, pero no solamente nos compra para Él y ahora somos de su pueblo, sino que nos hace de su familia. Qué precioso, nos hace parte de la familia de Dios, tanto que somos llamados hijos de Dios. ¿Recuerda 1 Juan? Habla de eso. Alguien puso la siguiente ilustración para explicar la doctrina de la adopción. Dice así: la doctrina de la adopción, por lo tanto, no solo nos enseña cómo es que Dios rescató a un mendigo de la calle y lo llevó a su palacio, sino que también lo hizo poseedor de todo lo suyo. Adopción. Adopción. Nos adoptó como hijos suyos. Esta es la razón de que Jesús en Mateo 6 nos enseñe a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? No podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre si no somos adoptados por Él, porque pertenecemos al diablo. El otro día salieron unas declaraciones del Papa Francisco. Dijo, entre varias cosas que dijo, todos somos hijos de Dios. Aquello tiene un problema con la Biblia, porque la Biblia nos dice que los que aceptaron a Cristo en Juan 1:12 son llamados hijos de Dios. Y ya vimos en Juan 8 que hay varios que son hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro de que es hijo de Dios? ¿De que es adoptado? Se lo pregunto porque podemos decirlo, podemos exclamarlo, podemos... Sí, yo soy un hijo de Dios. Ok, pero la pregunta es lo que dice Juan. Si tú dices que eres hijo de Dios, entonces ¿amas a tu hermano? ¿Lo amas realmente? Piense en eso en un segundo y haga ese ejercicio. Somos hermanos, por eso nos decimos que somos hermanos, porque somos adoptados por Dios. Todos espiritualmente tenemos el mismo Padre, por eso nos decimos hermanos entre nosotros. Y piénselo por un momento, supongamos que somos hermanos de sangre, yo con cada uno, Nicole con Pablo, somos hermanos de sangre. ¿Realmente nos amamos ahora sin ser hermanos de sangre como si nos amáramos siendo hermanos de sangre o no? ¿O me preocupo por ti lo suficiente como para saber cómo estás y punto? Porque yo tengo que reconocerlo, soy honesto. Amo mucho más a mi hermano Israel, por ejemplo, que a cualquier hermano en la iglesia, porque es mi hermano en sangre. Pero no sé qué tan correcto está eso. Porque el amor de Dios se revela en que nos amamos los unos a los otros. Por eso somos adoptados hijos suyos, somos una familia. Una familia. Mire Romanos 8. Romanos 8. Y otra vez estamos viendo lo que es la adopción para luego entender lo que es la herencia. Mire cómo une aquí Pablo los conceptos. Romanos 8, versículo 16. 8:16. Aquí están nuevamente las dos enseñanzas juntas, adopción y herencia. Mire, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya vamos a explicar eso. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, es necesario que usted sea hijo de Dios, adoptado hijo de Dios, para recibir la herencia. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Ahora usted me va a preguntar, ¿y cuál es esa herencia? ¿De qué herencia estamos hablando? ¿Cuál es la herencia que tiene el creyente por ser hijo de Dios? El versículo 18 del mismo pasaje tiene la respuesta. Romanos 8, 18. ¿Cómo dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la herencia. Esa es la herencia que tiene el creyente. La gloria venidera. Vamos a ver en más detalle de qué se trata, pero la gloria venidera puede pensar en el cielo, puede pensar en la vida eterna y sus sinónimos. Por lo tanto,
para recibir esta herencia de la vida eterna del cielo, usted primero debe ser un hijo de Dios, debe ser adoptado por Él. Ahora, una pregunta. Jesús, cuando vino a la tierra, Él se reveló a Él mismo como el Hijo de Dios. ¿Recuerda? En diferentes ocasiones Él señaló que era el Hijo de Dios. ¿Significa que si yo soy un hijo de Dios, entonces soy como Cristo, porque Cristo también era el Hijo de Dios? ¿Y soy como Dios, entonces, porque también soy hijo de Dios, al igual que Él? ¿Qué piensan? Es pregunta capciosa, porque sí somos hijos de Dios, en un sentido, pero Romanos 8:29 nos dice que Jesús es el unigénito de Dios. Y ahí está la diferencia. Hermanos, esto es muy importante, grábelo en su mente. Jesús es el unigénito de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Llegamos a la familia de Dios por adopción. Jesús es el único que pertenece a la familia de Dios por derecho propio, ¿sí? Porque Él es Dios. Muy importante. Alguien dijo que es como si Cristo fuese nuestro hermano mayor, por así decirlo, porque Él es el unigénito. Y Hebreo nos dice que Cristo es nuestro hermano. Claro que sí, es nuestro hermano porque somos hijos de Dios y Cristo también es hijo de Dios. Pero Cristo tiene un lugar de preeminencia que nadie más tiene. Nadie más tiene. Por eso es superior a los hermanos. Él es el unigénito de Dios. Volvemos entonces a Efesios. Efesios capítulo 1. Resumen hasta el momento. ¿Qué es la herencia? Es la gloria venidera. ¿Qué hacemos para poder alcanzar esa herencia? Debemos ser adoptados hijos de Dios. Y ser adoptado hijo de Dios significa nacer de nuevo, pertenecer a su familia y así poder recibir esa herencia del Padre. Mire lo que dice el versículo 11 de Romanos 1. En Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia. Y esto es muy importante porque hay una pequeña controversia acá. Hay algunos que piensan que hay como dos opciones, por así decirlo. Que Cristo, al comprar a su iglesia, lo que está queriendo decir el pasaje es que nosotros somos la herencia de Dios, ¿sí? La iglesia es la herencia de Dios. Y tiene sentido porque, de hecho, a Israel, no sé si recuerda, muchas veces Dios le dice que Israel es su herencia, ¿sí? Herencia de los pueblos, es para Él. Salmos 33 habla de eso. Entonces, tendría algo de sentido pensar que nosotros somos la herencia de Dios. Sin embargo, por el contexto y considerando los temas que se vienen tratando hacia arriba, pensando en la adopción y la redención, tiene más sentido pensar que la iglesia de Cristo recibe una herencia de parte de Dios. Y recuerde que estamos hablando en este contexto de bendiciones espirituales, cosas que Dios y Cristo han entregado a su iglesia. Por lo tanto, estamos considerando en este sentido que Cristo entrega una herencia de parte de Dios a su iglesia. El día que, esperemos que no sea pronto, pero que va a pasar algún momento, que mi padre muera, voy a recibir una parte de una herencia de mi papá, ¿cierto? Y entendemos que así funciona la herencia. Las herencias funcionan en el despojo de el miembro de esta persona. Al fallecer, él debe despojarse de sus bienes y se reparte entre su cónyuge en primer lugar, si sigue viva, y luego a sus hijos. Muy importante mencionar esto porque eso no es algo que yo trabajé, yo no me esforcé, yo no hice nada por recibir esa herencia, solamente la recibo, ¿cierto? No la gano, no la compro, nada, recibo esa herencia. Eso es lo que se llama, queridos hermanos, recibimos estos bienes por los méritos de alguien más, por el trabajo de alguien más. ¿Le suena algo, no? En este caso, queridos hermanos, nosotros recibimos una herencia, unos bienes por los cuales no trabajamos, por los cuales no hacemos nada, entre comillas, solamente creer, y es esa herencia la que recibimos de Cristo. En este caso, en esta imagen, es Cristo el que hace la obra. Él trabaja, Él obra,
y nosotros recibimos la herencia. Mire Mateo 25. Mateo 25, versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad, el reino preparado para vosotros. En este pasaje, la herencia que Dios da a los suyos es sinónimo del reino de Dios, es sinónimo de su reino. Y es importante hablar de esto, porque otra vez estamos hablando de los bienes que yo no trabajo, que yo no hago, sino que recibo de alguien más. En primer lugar, queridos hermanos, lo que vamos a ver respecto de que somos herederos de Dios, vamos a ver el fundamento de nuestra herencia. El versículo comienza diciendo: en Él asimismo tuvimos herencia. El fundamento de nuestra herencia es Cristo. Esta expresión de en Él, de hecho en la carta de Efesios aparece unas 20 y tantas veces, 27 veces para ser exacto. En Él, en Cristo tenemos redención, etc. En Él también ahora tenemos herencia. Nuestra herencia es en Cristo. Y ahora usted me va a preguntar, bueno, si yo recibo una herencia cuando alguien muere, ¿cierto? Cuando alguien consanguíneamente ascendente hacia mí muere, y yo recibo la herencia, aquí ¿quién murió? Si es Dios o no. ¿Cómo recibo una herencia si es Dios? Bueno, el sacrificio de Cristo, esa es la clave. La muerte de Cristo hizo posible que se repartiera entre los hijos de Dios su herencia. Otra vez, el Padre adopta, Cristo redime, y gracias a esa redención, ahora tenemos la herencia. En Él. Él es el fundamento de nuestra herencia. En el libro de Josué hay algo súper interesante, porque en el libro de Josué, Dios le dice a Josué: entra a la tierra que yo te prometí, que le prometí a Moisés, conquístala, tómala, porque yo te la di. Heredad es para ustedes. Y podemos hacer un paralelo entre la tierra prometida para los israelitas y lo que es nuestra heredad en los cielos. Ahora bien, piensa en lo siguiente: es el mismo cuadro, Dios diciéndole a Josué: entra a la tierra, es tuya, es heredad para ti, y debe conquistar la tierra. Pero Jehová la dio. Ellos no la consiguieron, nunca el mérito es de Israel, nunca el mérito es de, uy, qué gran guerrero es Josué. No, Dios entregó la tierra a Josué. Lo mismo con nosotros, ¿no? Dios entregó la heredad a nosotros. ¿Por qué quiero hablar acerca de este tema de que en los méritos de Cristo es la herencia? En Él tuvimos herencia. Este tema de que sea en Él significa que es en sus méritos. En Él, asimismo, tenemos herencias en sus méritos. Porque en la Edad Media hubo una de las herejías quizás más peligrosas de la historia y que hasta el día de hoy se sigue practicando. No sé si alguna vez has escuchado de las indulgencias. De hecho, fue uno de los temas que Martín Lutero más trató y que más se enfrascó con los líderes católicos romanos acerca de lo que es la salvación por gracia. Porque el tema de las indulgencias era más o menos así. Era, tú das una ofrenda, tú das un pago para tú poder asegurar que vas a ir al cielo, ¿sí? Que tú puedes ganarte tu herencia, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacían las personas confundidas porque no conocían la verdad? Era, yo voy a la iglesia,
doy mi ofrenda, pero el problema es que yo no sé cuándo ya estoy listo para ir al cielo. Y la gente seguía dando y daba y daba y daba y daba. Y Martín Lutero dice, oye, no está bien. La redención es a los méritos de Cristo. No es por poner dinero. No es por pago, ni por ofrendas. El derecho a heredad se recibe por la adopción y no por lo que yo pueda hacer para ganármelo. No se gana, no se compra. No podemos comprar el cielo. Hermanos, y qué bueno que no es así. Porque siendo Dios, ¿qué tenemos para entregar? ¿Qué podríamos ofrecer? Efesios 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. En Él, en sus méritos, en su obra. No puedes ganarla, no puedes comprarla. Y en Él también involucra que no todos tienen esa herencia. ¿Recuerden lo que hablamos de que no todos son hijos de Dios? No todos reciben esa herencia, solo los que están en Él. Solo los que están en Él, en Cristo. No se puede ganar, no se puede comprar. Y solo los que están en Cristo reciben la herencia. Ese es entonces el fundamento de nuestra herencia, es estar en Cristo, es en Él, en sus méritos, en su obra. Versículo 11, leamos juntos, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En segundo lugar, ya vimos en primer lugar lo que es el fundamento de nuestra herencia. En segundo lugar vamos a ver la firmeza de nuestra herencia. La firmeza de nuestra herencia tiene lugar en siendo predestinados. Otra vez, conecta el tema de la predestinación con la herencia. Pero hay un detalle importante, no sé si se dio cuenta. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Pero por qué? Si el cielo es algo que aún no tenemos, ¿cierto? O que aún no estamos en el cielo, ¿por qué Pablo dice que tuvimos herencia? Como si estuviese en pasado, ¿cierto? Pablo habla de la herencia como algo que ya pasó, tuvimos herencia. ¿Pero por qué si todavía no estamos en el cielo? Y vimos que Mateo 25 nos decía que la herencia es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo que tuvimos herencia? No la veo, no la tengo. La clave está aquí donde dice, habiendo sido predestinados. ¿Por qué? Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Cuando Dios escogió a su pueblo en la eternidad, cuando Dios predestinó a su pueblo, al mismo tiempo escogió esos nombres y prometió una herencia para ellos. Alguien dijo lo siguiente, que cuando Dios vio la multitud de las personas y escogió a los que iban a ser salvos, escribió de inmediato el nombre de ellos para su herencia. Los escogió, los vio desde la eternidad, vio a los que iban a ser salvos y apartó para ellos la herencia. Es algo consumado en la mente de Dios, es algo que ya está listo. No es que Dios ahora vaya a preparar la herencia, ya está preparada para nosotros, para los que están en Cristo. Cuando Dios te escogió en Cristo, también te nombró su heredero. Una versión de la Biblia traduce esta parte como que Dios reservó a los suyos. Esto es precioso, hermanos. Quiero explicarlo con la siguiente ilustración. Piense, por ejemplo, en que usted está en su aniversario de bodas y quiere celebrar su matrimonio. Supongamos que usted justo se casó un 14 de febrero, ¿sí? Y por ende, siendo 14 de febrero, todos los restaurantes, todos los lugares elegantes, todos los lugares bonitos están colapsados, por supuesto, es 14 de febrero. Y usted se casó en esa fecha. Usted quiere celebrar su matrimonio con su esposa y usted lo que hace entonces es reservar una fecha, ¿cierto?
reservar en un lugar, como un buen esposo lo debe hacer, ¿cierto? Preparar un lugar para su esposa para celebrar su matrimonio. Espero que no se lo olvide. Espero que no se nos olvide. Y lo que se hace es reservar un lugar para esa celebración. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega el 14 de febrero y la esposa angustiada le dice a su marido, pucha, ¿sabes qué? No salgamos porque va a estar todo lleno. No vale la pena salir, ¿no? Es 14 de febrero. ¿Y el marido qué le va a decir? No, yo lo tengo reservado. Nadie nos va a quitar ese lugar. Y van y pueden tener su mesa. Dios reservó en la eternidad su herencia para sus hijos. Nadie puede quitarlas, nadie puede arrebatarlas. En otras palabras, nacimos con las marraquetas bajo el brazo, ¿cierto? Nacimos teniendo nuestra herencia en los cielos. Nacimos sabiendo, y Dios sabiendo, en algún momento este hombre va a creer, y su herencia ya está preparada. Bueno, qué tremendo, qué precioso. Nuestra herencia es segura porque Él la prometió. Dios no es hombre para que Él mienta. La herencia está garantizada. Él la ganó. ¿Y nuestro trabajo cuál es? Este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra. Hay un hombre que es considerado en la patrística como uno de los padres de la iglesia. Él se llama Orígenes y él, en un comentario que él hace al libro de Números, él hace una ilustración muy bonita, porque él hace un paralelismo entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Y preste mucha atención porque es muy interesante. Lo que hace Orígenes es lo siguiente. Dice, Dios, Jehová, redimió a su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿cierto? Lo salvó, lo rescató. Y los llevó a su tierra prometida, a la heredad que Dios tenía para Israel, que era la tierra de Canaán, ¿cierto? Entonces, Israel fue redimido cuando salió de Egipto, ya son salvos, ya son libres de Egipto, y ahora van camino a su heredad. Todo el libro de Números trata de eso. Van camino a su heredad. Y el paralelismo que hace este hombre es muy bonito porque dice, asimismo Cristo redime a su iglesia en la cruz, nos salva, ya somos salvos, pero queda un trayecto, ¿no? Queda un camino para llegar a nuestra tierra prometida, para llegar a nuestra heredad. Es este peregrinaje que tenemos por la tierra. Por lo tanto, la heredad está, sí, vamos a llegar, el pueblo de Israel llegó, vamos a llegar en un momento, está prometida, está guardada, nadie la puede quitar, pero hay que recorrer un camino. Y el camino que Israel recorrió no fue fácil, ¿cierto? En el desierto, que fue un instrumento al final para él purificar a su pueblo, ¿recuerda? De la misma forma, la vida que transitamos nosotros para poder llegar a nuestra heredad es un instrumento purificador, de limpieza de nosotros como su nación. Ya nos rescató, pero nos limpia, nos prepara para nuestra herencia. Presta atención a la siguiente ilustración. En la eternidad, cuando Dios escogió a su amada novia, al mismo tiempo preparó la mesa de su casa para recibirla en una cena y amarla eternamente. Precioso, muy bonito. Dios escogió en la eternidad y al mismo tiempo que escogió a su novia, también preparó la mesa para el día de la boda. Preparó todo, como un buen esposo, hasta el día que su amada llegue al reino y pueda habitar con su amado. Qué hermoso, hermano. Qué bonito es pensar en Dios, no solamente como nuestro Padre, como lo hemos visto, que es un Padre bueno, sino que también es una persona, porque Dios es persona, en la cual se puede descansar porque Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Vimos entonces el fundamento de nuestra herencia, que es Cristo, es en Él. Solamente por sus méritos no la podemos comprar, no la podemos ganar, nuestra herencia. La recibimos por ser adoptados hijos suyos. Vimos la firmeza de nuestra herencia, que es en la eternidad. Dios escogió y reservó la herencia. Y en tercer lugar vamos a ver la finalidad de nuestra herencia. Versículo número 12, la finalidad. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos
en Cristo. Otra versión dice que el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. El plan de Dios, por lo tanto, de darnos la herencia, es para que nosotros recibamos esa verdad, nos asombremos de saber que Dios ya nos tiene preparado un lugar y alabemos a Él por esta verdad. Pablo nos está animando nuevamente. Alaba al Señor, alaba al Señor. ¿Pero por qué? Porque Él tiene un lugar reservado en los cielos. Y mire cómo comienza el versículo 13. En Él también vosotros, versículo 13. Es decir, está separando dos grupos. En el versículo 12 dice, los que primeramente esperábamos en Cristo, que son los judíos, los que primero recibieron la promesa. Y luego al principio del versículo 13, y también vosotros, son dos grupos, judíos, gentiles, los dos reciben esta herencia. Yo, no sé, a veces pienso en mi familia, en mis hermanos en este sentido, y a veces ha salido el tema, ¿no? Bueno, ¿quién se queda con la casa? O ¿quién se queda con el auto? ¿Qué sé yo? Bueno, y estamos mandando a mi papá antes de tiempo. Porque de alguna forma queremos como asegurarnos algo, aunque no vamos a pelear, pero queremos como asegurarnos de algo. Ya, no, pero yo le digo, no, pero quédense con lo que quieran, yo me quedo con los libros. Bueno. Pero piensa en esto, que podemos discutir entre nosotros, bueno, entonces, ¿con qué parte me voy a quedar yo del cielo? No, yo quiero esto. Hermanos, nadie le puede quitar su herencia, nadie se la va a quitar. No peleemos porque, pucha, ¿quién va a tener la mejor piececita? No, hermanos. Pucha, yo quiero agrandar mi pieza, muévete para allá, quiero... Hermanos, cada uno va a estar conforme con su herencia, porque nadie puede quitársela, es suya, es suya. Algunas conclusiones, queridos hermanos. Primera carta de Pedro, por favor. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Preste mucha atención a las características de la herencia que tenemos: incorruptible, no se daña con el tiempo, incontaminada, es una herencia santa, es algo puro, precioso, perfecto, y es inmarcesible. ¿Qué significa que sea inmarcesible? Que no es como las flores que pasan una semana, un tiempo y se marchitan, ¿cierto? No. Y qué bueno, porque a veces las herencias que uno puede recibir en la vida terrenal, el dinero se devalúa con el tiempo. Y el dinero cambia su valor. Y las cosas que yo puedo recibir quizás ya no valen lo mismo que valían antes. Pueden valer más o menos. Pero la herencia de Dios es inmarcesible. No cambia su valor. Y está reservada en el cielo para nosotros. Y mire cómo continúa Pedro, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay hermanos aquí sufriendo, pasándolo mal, que están siendo perseguidos, y Pedro, ¿de qué les habla para animarlos? Les habla de su herencia en los cielos. Hermanos, si hay una doctrina en la que podemos descansar y tener gozo,
es saber que Cristo está esperándonos en el cielo con la mesa servida para nosotros. Y por eso Pedro les dice, ok, están afligidos con diversas pruebas, sopórtenlas, aguanten un poco más, solo un poco más, que su herencia está en el cielo. Pensaba en lo siguiente, pensaba en estas pruebas que menciona Pedro. Bueno, enfermedad, ¿has atravesado alguna enfermedad, hermano? Algo que te aflige, algo que tú sientes que ya estás como cansado. Bueno, piensa en tu herencia. Piensa que hay un lugar en el cielo para ti, en el que no hay enfermedad. Hermano querido, como también en segundo lugar, viva con la mirada en el cielo, no se enrede con las cosas de la tierra. Pablo le dice a Timoteo que toma la analogía de soldados, que el soldado que milita con Dios no se enreda en los negocios de la vida, no se preocupa, no anda enfrascado en temas, qué sé yo, políticos, y son cosas que a veces nos comen tanto la mente, nos desgastan. Y como le dijo Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Me gusta pensar en los levitas en este caso, hermanos, porque el pueblo de Israel tenía su herencia, que era su tierra prometida, pero recuerda a estos personajes, a los levitas, hay algo particular con ellos, que los levitas no tenían un fragmento de tierra de heredad para ellos, no tenían heredad, por así decirlo. Y los levitas, es muy bonito, es la declaración que ellos hacen, dicen, mi porción es Jehová. Precioso, qué tremendo. Mi porción, mi herencia es Jehová. No estaban preocupados de tierra. Y el levita, y ese es el pensamiento que le quiero traspasar, hermano. El levita decía, bueno, no tengo tierra, no tengo quizás ni siquiera una casa, no tengo nada para vivir. De hecho, él vivían con los sustentos que le entregaba al pueblo. Hermano, el levita casi no tenía nada, casi no tenía nada. ¿Y qué decía? Mi porción es Jehová. Él es mi descanso, Él es mi todo. No importa si me falta todo, Él es mi todo. En los tiempos de dificultad, piensa entonces en su herencia, como vimos en Pedro. Piensa como los levitas, que nuestra herencia sea el Señor. Hebreos capítulo 11, para finalizar. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Mire el ejemplo de Abraham. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia. Y salió, hermanos, sin saber a dónde iba. En el camino a su heredad. Él no sabía a dónde iba. Y caminó por fe. Somos llamados a vivir en fe. Caminar por fe. Si el Señor nos dijera, mira, la vida cristiana es esto y sabes que no hay dificultades y no pasa nada, todos serían cristianos, hermano. Pero involucra esa dificultad, involucra enfermedad, involucra conflictos, involucra lucha con el pecado, justamente para caminar por fe. Y que lo que nos sostenga sea, como dice más adelante en hebreo, ver el invisible delante nuestro. Por eso andamos por fe y no por vista. Solamente para finalizar, había una entrevista que se les hizo a unos alpinistas que hicieron la gran hazaña de subir el monte Everest. Y sobrevivieron algunos, otros quedaron en el camino. Y se le preguntó a uno que de hecho perdió una mano por congelamiento, tuvieron que cortársela mientras él subía el Everest. Le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te gusta esto? ¿Sí? Atenta contra tu vida. Y él decía, no sé, lo volvería a hacer 1000 veces. ¿Pero por qué? Porque al llegar a la cima, dice, y mirar hacia atrás,
me di cuenta que todo eso valía la pena por el gozo de estar ahí. De cierta forma, hermanos, la vida cristiana, con todos sus azares y con todas las dificultades que conlleva y con las cosas que podemos sufrir en el camino, yo sé que el día que estemos ante Cristo vamos a decir, todo valió la pena, todo valió la pena. Volvería a sufrir todas esas cosas 1000 veces más por tener a mi Redentor conmigo. 1000 veces. ¿Qué importa, hermanos, si se burlan de nosotros, si sufrimos, si... ¿Qué son 60, 70, 80 años de vida con una eternidad con nuestro Padre? Y yo sé que hay dolor, yo sé que hay enfermedad, yo sé que hay situaciones difíciles por el hecho de seguir a Cristo. Pero vamos a estar en el cielo y vamos a mirar hacia atrás. Lo haríamos de nuevo, lo haríamos de nuevo. Ánimo en sus luchas, ánimo en el dolor, en la dificultad de la vida, porque todas esas cosas van mostrando que vas por el camino correcto hacia tu heredad. Oramos.